Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal y va a ser el último vídeo largo de 2025. A lo mejor hay algún short, pero vídeo largo, este es el último. Y como tal, no podría dejar pasar la oportunidad de actualizar el ranking de lecturas que llevo sin actualizar de 2023, así que tenemos 2024 y 2025 de libros de Star Wars que tengo que introducir en este ranking. Como siempre, esta es mi opinión, mi humilde opinión, os puede gustar más o menos. De hecho, me podéis dejar en comentarios si pensáis que un libro pues tendría que estar más alto en el ranking o más bajo, si estáis de acuerdo con mi ranking, si no estáis de acuerdo. Cualquier cosa me podéis dejar en comentarios y como siempre os podéis suscribir o darle like al vídeo y me ayudáis a seguir haciendo este contenido. Vamos con el listado de los 26 libros que me leí en 2023. Aquí en 2023 no, que me leí hasta 2023, que me había leído de canon hasta 2023. Eso se me ha olvidado, solo son libros canon de Star Wars, del canon de Disney, ¿vale? Aquí los tenéis en pantalla, son los 26 libros como digo. Como veis hay algunos que los unifico en trilogías, ¿vale? Cuando tengan una T punto es que son las trilogías. Y este ranking ya lo hice, este ranking lo hice en 2023, por lo tanto os dejo en la cajita el link a ese vídeo de 2023 en el cual pues explico un poco más los libros, y aquí no voy a entrar otra vez en detalle del ranking que ya hice, porque para eso tenéis el otro vídeo. Así que directamente vamos a las categorías que me he inventado para estos libros. En el ranking de 2023 no puse categorías, no puse tiers, solo puse pues por orden de gusto. En este caso vamos a tener 3 tiers. El primero es imprescindibles o muy recomendables para mí, es decir, son los libros por los que si tengo que empezar a leer algo, empezaría por estos, o si no sé por qué libro leerme el siguiente, son los que yo más recomiendo, los que más me volaron la cabeza. Después tenemos el tier de los que me gustaron y que recomiendo porque están bien, pero bueno, pues para más adelante si tenéis pendientes que leer. Y por último, los que yo sinceramente no recomiendo absolutamente nada, bueno, absolutamente nada tampoco, pero que no recomiendo, en general no recomiendo porque no me llegaron a gustar o no me llegaron a convencer del todo. Dentro del ranking va a ir apareciendo los que primero aparezcan, son los que más recomiendo, o los muy imprescindibles, o sea, están ordenados según recomendación, ¿vale? Por lo tanto, de los que más recomiendo, de los imprescindibles, la trilogía de la ascendencia de Thrawn, que aparece el primero, es la trilogía que más recomiendo y la que más me gustó. Después tendríamos pues Estrellas Perdidas, la trilogía de la Alta República, la fase 1, las 3 novelas de adulto, que unifico en esta trilogía. O sea, que unifico como trilogía. Después tendríamos la trilogía de Thrawn y Leia. En los que me gustaron y recomiendo, pero quizá más adelante, pues tenemos Linaje, Trilogía de Consecuencias, Un Nuevo Amanecer, Tarkin, Discípulos de Kuro y En la Oscuridad. Un poco entre medias de me gustó y recomiendo y entre no recomiendo está el libro de Ahsoka. Si te gusta el personaje de Ahsoka, creo que sí que lo recomiendo, pero como libro pues se me quedó un poco simplón. Y en los que no recomiendo, El Renacer de la Resistencia, Battlefront, Rebel Rising y Trilogía del Escuadrón Alfabeto, que es el único que sí que no recomiendo 100%. Para mí no os lo leáis, sinceramente. Así que bueno, este es el ranking un poco más bonito de lo que me leí hasta 2023, y ahora tenemos que actualizar las lecturas de 2024 y 2025, que han sido, bueno, pues unas cuantas. Como digo, 2023 llevaba 26 lecturas, en 2024 me leí otros 7 libros de Star Wars y en 2025 me he leído 6. Si no estoy contando mal, que los números a veces se me dan mal. De los libros de 2024 tenemos Phasma, Sombra de los Sith, La Princesa del Sinvergüenza, Cataclismo, La Batalla de Jedha, que bueno, es un audiolibro y está también en formato papel, Convergencia y Inquisidora. Y en los libros de 2025, El Ojo de los Nihil, La Tentación de la Fuerza, Entre las Sombras, Una Prueba de Valor, Carrera Crash Point y Misión to Disaster. Como veis, en 2025 me he ceñido exclusivamente a la Alta República porque estoy muy enganchado a estos libros. ¿Y dónde se colocarían estos libros? Vamos a ir punto por punto. ¿Dónde colocaría yo estos libros dentro de mi ranking de imprescindibles, recomiendo o no los recomiendo? Vale, pues vamos poco a poco. Phasma, primer libro que me leí en 2024. ¿Dónde lo situaría? Pues Phasma lo sitúo por debajo, un poco, a la par un poco o por debajo de Tarkin. Es un libro, Phasma, que me gustó bastante.
También es cierto que el personaje no me encantó, pero me gustó saber más sobre ella. Así que lo recomiendo, pero no muy arriba de las recomendaciones. Sombra de los Sith, un libro que si visteis la reseña y que podéis ver en mi canal, tenéis listados con todas las reseñas de estos libros, a mí me voló la cabeza y me encantó, así que Sombra de los Sith se va a la zona de imprescindibles o de muy recomendables, un poquito por debajo de la trilogía de la Alta República. Pero está ahí porque me gustó bastante. La princesa y el sinvergüenza, la historia de amor de Han y Leia después de la batalla final de la segunda estrella de la muerte. ¿Qué pasó con ellos? Pues bueno, este es un libro que tiene sus más y sus menos, pero que bueno, yo sitúo en los recomendables por encima de Tarkin. Un poquito por encima del libro de Tarkin. Cataclismo, primer libro de la fase 2 de la Alta República y que no he unificado en biología con Convergencia y Batalla de Jedha porque al final, bueno, sí que es cierto que Cataclismo y Convergencia son muy biología, pero los he decidido separar. Cataclismo se va directamente a Debajo del Linaje, porque es un libro que me gustó bastante, creo que empezó muy bien la fase 2 de la Alta República, pero no llega a ser un imprescindible, creo que no están al nivel de la fase 1. La batalla de Jedha, que como digo es audiolibro, pues bueno, se me queda un poco como audiolibro, es mucho más sencillo porque la idea es novelar, o sea, la idea es que sea un relato y se me quedaría por debajo de Phasma, pero aún así lo recomiendo, sobre todo en audiolibro, más que leído, en audiolibro lo recomiendo bastante porque está muy bien relatado. Siguiente, Convergencia, segundo libro de la fase 2, el segundo libro de adulto de la fase 2 de la Alta República. Pues este me gustó un poco más, o un poco menos que el anterior. Creo que empezó muy bien la segunda fase, pero el segundo se me quedó un poco flojillo. Aún así, a mí la Alta República me está gustando mucho, así que Convergencia se quedaría por encima de La princesa y el sinvergüenza. Y por último libro que me leí en 2024 y que si vistes la reseña es uno de los libros que más me ha volado la cabeza durante los últimos años, Inquisidora, el sable rojo de los Sith o algo así, no me acuerdo cómo era, Inquisidora, y que este libro se va a mi top 3 y estaría entre la trilogía de la Ascendencia y Estrellas Perdidas porque es un libro que me gustó muchísimo y que detalla mucho las dudas que puede tener un Jedi durante las guerras clon. Así que nada, ahí tenéis cómo quedaría el listado o el ranking con los libros de 2024. Vamos con los libros de 2025, actualizando este ranking. Habrá sorpresas, habrá bola cabeza, por ahora no ha subido nada en no recomendables, por ahora recomiendo casi todo. 2024 la verdad es que fue un buen año de libros. Vamos con 2025, El ojo de los Nihil, primera novela de la fase 3 de la Alta República. ¿Y dónde se va? Pues debajo del Linaje y por encima de Cataclismo. El volver a casa con los personajes de la fase 1 me gustó muchísimo, creo que es un libro bastante recomendable y que me volvió a atrapar otra vez en la Alta República después de una fase 2 para mí un poco peor que el resto, así que nada, se va por debajo del Linaje, casi en el top. Tentación de la Fuerza, segunda novela de adulto de la Alta República de la fase 3, que también, bueno, una historia de amor incomprendida, por decirlo así, o prohibida, que también me gustó muchísimo, me encantó la relación entre Avar Kriss y el Zarmari, me encantó saber mucho más sobre ellos, así que este libro se va a los que me volaron la cabeza, los imprescindibles, por debajo de Estrellas Perdidas y de la fase 1 de la Alta República, es decir, está ahí con la fase 1 de la Alta República. Y ahora los 4 últimos libros que me he leído que son la fase 1 de la Alta República, pero los infantiles juveniles. Y como tal he de decir que estos no es que sean malos, ¿vale? No son libros malos, pero al ser juvenil e infantil creo que las historias son bastante simples, dado el público al que se refieren o el público al que están dirigidas. Así que, bueno, pues se quedan un poco en los libros que no llegaría a recomendar o que dejaría para más tarde. Si queréis saber más de la Alta República, pues están bien, de la fase 1 de la Alta República, de personajes como Vernestra, como Imri, o algunos personajes nuevos como Lula o Zem.
Pero bueno, pues no lo recomiendo del todo. Así que tendríamos entre las sombras y carrera a Crash Point, que se quedarían por debajo de Battlefront, y luego una prueba de valor y Mission to Disaster, que se quedarían por debajo de Rebel Rising, pero por encima de Trilogía Escuadrón Alfabeto, que sigo sin recomendar. Como digo, estos últimos no es que sean malos, se leen rápido, se leen bien, son entretenidos, son fáciles de leer, pero bueno, no creo que sean imprescindibles o no creo que sean necesarios para la fase uno. Aún así, bueno, no están mal, ¿eh? Son libros que estoy ahí un poquito como los de Ahsoka. Estoy ahí un poco in the middle, que no sé si recomendarlos o no. Están ahí un poco ahí. Pero bueno, se quedan ahí, se quedan en ese ranking. Así que nada, este es mi ranking. Le podéis, si queréis, sacar un pantallazo a la imagen, por si queréis guardároslo y queréis seguir mis recomendaciones. De nuevo, esta es mi opinión, esto es lo que yo opino de estos libros. Podéis tener una opinión totalmente distinta, podéis subir uno por encima del otro. Es muy difícil también para mí hacer rankings, la verdad es que a mí me cuesta hacer muchos rankings y por eso estos vídeos no los suelo hacer, pero quería actualizar el de 2023. Y es cierto que, por ejemplo, pues yo que sé, entre Tarkin y la princesa del sinvergüenza, pues pongo uno por encima, por debajo, pues porque el personaje me gustó más, o los personajes me atraen más, o lo que sea, pero, pues bueno, están un poco muy ahí. Al final, por eso este año he querido hacer tiers de lo que recomiendo imprescindible, de lo que me gusta y recomiendo, o lo que no recomiendo del todo, dejaría para el final de leer. Porque al final, pues eso, poner uno por encima o por debajo, pues es un poco aleatorio a veces y de repente, dependiendo del día que me preguntes o si me preguntas mañana, a lo mejor Sombra de los Sith te lo pongo muy arriba y te bajo Inquisidora o así. Bueno, Inquisidora creo que no lo bajaría, pero a lo mejor la Tentación de la Fuerza sí que te lo bajo por Sombra de los Sith, dependiendo cómo me preguntes un día. Así que nada, bueno, este es el ranking, este ha sido el vídeo, espero que haya sido rápido y que, como digo, tenéis en mi canal, tenéis diferentes listados por épocas de la Alta República, de la Rebelión y el Imperio, de la Resistencia y la Nueva República. Tenéis diferentes épocas, ¿vale? Para diferentes listados con las diferentes reseñas de todos los libros que acabo de decir aquí, excepto Mission to Disaster, que llegará el año que viene. Pero bueno, tenéis las reseñas de todos los libros, o de casi todos, no sé si están todos. Y nada, si queréis preguntar cualquier cosa sobre los libros, si queréis tener más información de algo sobre lecturas de Star Wars, o comentarios, lo que sea, como siempre podéis comentar en los comentarios de abajo, de aquí de YouTube, o podéis comentar en mis redes sociales, me podéis escribir por Instagram, o me podéis escribir por Blue Sky, o incluso por TikTok, por donde queráis, porque estoy en casi todas las redes, excepto X. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como es el último del año, aprovecho para desearos feliz Navidad y próspero año nuevo, para quien celebre la Navidad, para quien no, pues próspero año nuevo y que entréis con muy buen pie y en este nuevo año, y que el año que viene tenemos muchísimo contenido de Star Wars que va a llegar, así que nada, estad atentos al canal, suscribiros y darle like. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.